desde Valparaíso, desde el Congreso Nacional, y obviamente hay mucha expectativa de lo que va a ser ese día. ¿Qué va a decir el presidente? ¿Cuánto se va a demorar para empezar? Porque el año pasado fue bastante largo. Pero ya dijo que va a ser 3 horas y media. Dijo que va a ser más corta, que no va a ser tan larga como la del año pasado. Ahora hay todo un debate respecto a las cuentas públicas. Las cuentas públicas son un análisis de lo que se hizo, porque normalmente están muy condimentadas por promesas de lo que se va a hacer. Más que de lo que debiera ser la cuenta pública, que es propusimos esto e hicimos esto. Este es el porcentaje, esto lo llevamos hecho, ¿por qué no se logró esto? Es más, seguir prometiendo. Entonces ahí hay mucha expectativa. La Moneda dice que el objetivo de este sábado, 1 de junio, de ese discurso, será hablar a la ciudadanía en general, más allá de la evaluación que cada sector realice sobre los efectos de esa instancia. Ahora, el problema es que año electoral y por lo tanto algunos ya están hablando que la cuenta pública puede ser un punto de inflexión para las campañas políticas. En el oficialismo, por ejemplo, han presionado al Ejecutivo a considerar el factor justamente electoral en el discurso del próximo sábado del presidente Boric, mientras que en la oposición instaron al gobierno a poner foco en la economía y la seguridad y dejar de priorizar agendas como el CAE, por ejemplo, y el nuevo financiamiento de la educación superior. Y los equipos de la SECOM, la Secretaría de Comunicaciones, han difundido una minuta entre los partidos de sus filas para que todos digan más o menos lo mismo, ¿no? En la previa y luego las reacciones de la cuenta pública. Y ponen énfasis en la estabilización del país, que ese ha sido hasta ahora el gran objetivo logrado, a su juicio, por esta administración, la administración Boric. Daniela Ruiz-Tagle le tiene toda la información. Hola Daniela, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Claro, este sábado 1 de junio ya el presidente de la República, Gabriel Boric, se va a dirigir al país. Es su tercera cuenta pública presidencial que va a emitir desde el Congreso Pleno y se espera, hay distintas expectativas, se espera que toque una serie de aspectos. Incluso algunos sectores políticos indicaban que esto podría marcar, ¿no es cierto?, la antesala de cara a las elecciones municipales. Lo cierto es que el día de ayer se ha referido a este tema, por ejemplo, la jefa del gabinete, la ministra del Interior, Carolina Toá. Ella aseguró que se buscarán destacar aspectos relevantes para la ciudadanía, como los avances en materia económica y trabajos en seguridad. Cosas que vamos a relevar como de mayor, digamos, importancia en ese aspecto son las que evidentemente más importan a la ciudadanía, ¿no? Cómo ha evolucionado la economía en el país, los esfuerzos que se han hecho en materia de seguridad, lo que significa el haber aprobado y tener hace pocas semanas en ejecución el royalty minero, entre otras cosas. Hace varias semanas que hemos estado tocando este tema, lo que son las expectativas, lo que es la antesala de la cuenta pública presidencial, y desde el Ejecutivo no habían querido entregar mayores lineamientos o mayores detalles de lo que será el discurso del presidente de la República. Ayer, sin embargo, ya se pudo entregar un curso, va a estar marcado entre varias cosas, por ejemplo, la estabilización económica, que está plasmado en un documento que fue enviado a los distintos partidos oficialistas por parte de la Secretaría de Comunicaciones, en donde se destacan distintos aspectos que vamos a revisar más adelante. Pero lo cierto es que ya se ha indicado que se buscará realizar una especie de balance de los logros que ha tenido este gobierno. Desde ya harto tiempo han estado poniendo énfasis en lo que fue, por ejemplo, el despacho de la ley de 40 horas, el royalty minero, entre otros aspectos. No va a ser un año de muchos anuncios, indicó, recordemos, hace algunos días la vocera de gobierno Camila Vallejo en relación a las expectativas que se tienen al respecto. El día de ayer se refirió sobre esta cuenta pública el timonel del Partido Comunista, Lautaro Carmona. Él no solamente habló el día de ayer acá a las afueras del Comité Político Ampliado del Palacio de la Moneda, sino que también había hablado el día domingo en Radio Nuevo Mundo. Ahí él abordó todo lo que tiene relación con las próximas elecciones, advirtiendo que el impacto del discurso del presidente será real en relación a las próximas elecciones. Dice que eso ha ocurrido también en otros años, considerando que siempre las terceras cuentas públicas tienen ese impacto. A propósito
respecto de las elecciones municipales que se realizan en todos los periodos. Durante su ingreso a la Moneda el día de ayer para participar del Comité Político Ampliado se refirió precisamente respecto a este tema Lautaro Carmona. Va a ser una información, un input que va a ayudar a fortalecer todos los mensajes que en este propio momento muchas y muchos de nosotros estamos entregando en el vínculo regular con la población para orientar una valoración. Nexo entre la cuenta pública y el tema electoral que no encontró sentido en el Palacio de la Moneda. Al respecto, la ministra vocera Camila Vallejo enfatizó en que el rol de la cuenta pública, más allá de la lectura que realice cada sector, es hablarle a la ciudadanía respecto a lo que se va a desarrollar en los próximos meses, así como también para informar sobre lo que se ha realizado durante la gestión del presidente de la República. En el oficialismo insistieron en el rol que va a jugar en todo caso la alocución del presidente Boric en la arena electoral. Así lo confirmó, por ejemplo, el senador del Partido Socialista Gastón Saavedra y el diputado independiente PPD Jaime Araya. Necesitamos avanzar en él y por tanto deben ser los compromisos fidedignos que el presidente de la República debe efectuar ante el país. Si eso no se hace, efectivamente puede influir en un fracaso electoral. Por lo tanto, es importante que se tenga esto en consideración al momento de la elaboración del discurso presidencial, pero básicamente la gente, más que juzgar palabras, lo que busca son hechos concretos. Bueno, este tema también habría sido abordado el día de ayer en el Comité Político Ampliado acá en el Palacio de la Moneda, pero no como un emplazamiento, sino que como una especie de advertencia. En la oposición se han referido a este tema, a las expectativas. Por ejemplo, la Unión Demócrata Independiente instó al gobierno a enfocar su cuenta pública en materia económica y de seguridad. Al respecto se refirió la secretaria general de la UDI, la exdiputada María José Hoffman. Queremos hacer un llamado a la seriedad, a que no existan grandes anuncios grandilocuentes que la verdad es que después, producto de la mala gestión, no quedan en nada. Y nosotros queremos pedirle al gobierno un plan de acción principalmente de apoyo en temas de seguridad y también de presupuesto, de crecimiento y de reactivación económica. Junto con esto, en la colectividad cuestionaron que la eventual condonación del crédito con aval del Estado sea tema todavía respecto a la discusión política que ha girado en torno a lo que será la cuenta pública. Recordemos que hace ya varias semanas se habló que los detalles de la condonación del CAE iban a ser presentados en una propuesta en septiembre, y es en base a estas declaraciones que emitió el ministro de Hacienda, Mario Marcel, que han surgido una serie de especulaciones respecto a la fórmula. Ya el Ejecutivo ha descartado que esto sea universal, lo que sí, de todas maneras, se espera que se entregue algún tipo de lineamiento en la cuenta pública para poder despejar ciertas dudas, algo que muy probablemente no va a pasar, de acuerdo a lo que señalan fuentes de Palacio, porque se va a tratar de tocar este tema por encima y se va a indicar, ¿no es cierto?, que el anuncio se va a realizar en septiembre. Sobre este tema, en el oficialismo todavía existe división sobre el hermetismo que ha mostrado el gobierno respecto principalmente a lo que señalábamos anteriormente, que tiene que ver con la fórmula para la condonación del CAE. Ahora quizás ya no condonación, ahora quizás solución al problema de las deudas educativas. ¿Por qué decimos quizás? Porque todavía es un tema que está en desarrollo en el marco del proceso prelegislativo. El diputado frente amplista Andrés Giordano presionó a la autoridad gubernamental a ratificar este compromiso en su cuenta pública presidencial, mientras que su par de Convergencia Social, la diputada Emilia Schneider, que además es presidenta de la Comisión de Educación, insistió en que se tiene que esperar la presentación de la propuesta para debatir sobre la materia. El endeudamiento que ahoga los sueños de tantas familias por acceder a la educación superior, lo que implica hacerse cargo de la ineficiencia y la injusticia detrás del CAE. Todos estos son compromisos que esperamos se ratifiquen en la cuenta pública del presidente. Se ha estado trabajando una propuesta responsable y justa. Yo haría un llamado a los distintos sectores políticos al que antes de que iniciemos un debate artificial o se levanten críticas infundadas, esperemos la propuesta del gobierno.
En la oposición, a pesar del rechazo general de entrada que genera la idea de remitir las deudas del CAE, la diputada de Renovación Nacional, Sofía Cid, aseguró que evaluará la propuesta una vez esta sea presentada e insistió en la necesidad de que ésta sea responsable financieramente. Bueno, los últimos dichos de la ministra Vallejo tenían como único objetivo bajar las expectativas que el mismo gobierno generó. Por supuesto que esa propuesta la vamos a revisar y vamos a ver de qué se trata. Y ojalá que esta propuesta solucione algo el problema. Pero esta solución debe ser financieramente responsable. Bueno, hay una minuta, lo decían ustedes, en que se espera que se pueda alinear al oficialismo en materia de cuenta pública. Todo esto a puertas de este discurso presidencial del 1 de junio, este próximo sábado. Tiene como una especie de título: Chile está avanzando, cómo llega el gobierno del presidente Boric a su tercera cuenta pública, habiendo materializado la tarea de estabilizar el país, avanzando, cumpliendo con los compromisos adquiridos por el gobierno a pesar de la permanente obstrucción de la oposición. Dice entonces esta minuta, que ha sido difundida entre los distintos partidos oficialistas, enviada por el propio Ejecutivo. Se habla no solamente de estabilizar al país, sino que también de solucionar, resolver. Se habla del paro en Puerto Coronel, por ejemplo, lo que ocurrió con la Fundición Huachipato, la ley corta de ISAPRES. Se habla también de principales logros 2023-2024, en donde se nombran la ley de 40 horas, el aumento del salario mínimo, el copago cero, entre otros aspectos entonces que van a ser expuestos por el presidente de la República, Gabriel Boric, en un discurso que no tendrá mucho de anuncio, tal y como lo adelantó ya la vocera de gobierno, Camila Vallejo. Katy Nivaldo. A ver, aquí tienen varios aspectos el discurso. Va a haber una interpelación directa a la oposición, eso está claro, y la minuta a la que tú haces referencia es para también ordenar los discursos. Uno podrá escuchar, por lo tanto, después del discurso del presidente de la República, eso, ¿no es cierto? Mejoras en materia de seguridad, y de eso se habla de estabilidad, críticas a la oposición, y van a haber algunas promesas para adelante. ¿Lo del CAE finalmente va a estar en el discurso o eso todavía genera diferencia en el oficialismo? Claro, se espera que pueda existir algún comentario del presidente respecto al CAE. Nada que tenga que ver con el anuncio propiamente tal de la fórmula que se va a utilizar. ¿Por qué? Porque todavía se está trabajando. Y de hecho ya se ha notificado a ciertos sectores políticos ligados al oficialismo que no va a haber un anuncio en relación a esto. Es precisamente por las expectativas que generó esto que anunció el ministro Marcel, de que se va a presentar en septiembre, que no fue un anuncio según el gobierno, de que solamente le preguntaron y él respondió, etcétera. Es un tema que se va a anunciar ya con todo detalle en septiembre, pero en la cuenta pública es muy poco probable que exista algo nuevo en relación a lo que ya conocemos a partir de los lineamientos que ya dio a conocer el Ejecutivo. Contendrá esta propuesta. En ocasiones anteriores, Dani, no solo en épocas de cuenta pública, que es muy relevante, ¿no?, sino que en otras ocasiones se ha reclamado de parte de algunos partidos de socialismo democrático, básicamente, que no se les toma en consideración sus pareceres cuando se hacen declaraciones. Entonces, como que hablan, se les da la opción, pero no se les toma en cuenta. En este caso entiendo que hay un esfuerzo, o por lo menos así se ha querido dejar en claro, de parte del segundo piso, de sí tomar en cuenta sus pareceres, opiniones, en fin, etcétera, y plasmarlos en el discurso. Exactamente, y de hecho tenemos conocimiento de que el viernes, los próximos días, acá en el Palacio de la Moneda, se va a realizar una reunión entre los distintos partidos oficialistas y el Ejecutivo. No sabemos si es que la va a encabezar el presidente de la República, todavía no está confirmado, porque él, recordemos, tiene que viajar a Valparaíso, tiene que viajar a Cerro Castillo para el inicio entonces de la cuenta pública, pero se espera que ya el día previo
también exista un encuentro con los partidos oficialistas para ir delineando los últimos detalles de lo que será este discurso. Ustedes dirán, ¿por qué tan encima? Si el discurso ya debe estar listo, ya si es un discurso presidencial. Bueno, sabemos que el presidente el año pasado hasta se desveló junto a la ministra Toá, a la ministra Vallejo, estableciendo los últimos puntos del discurso. Hasta el último minuto, al parecer, de acuerdo a lo que ha trascendido, él estaba escribiendo párrafos para su discurso. Así que se espera que hasta un último minuto se estén incorporando puntos y se esté escuchando también al sector político. Yo dudo que no haya anuncios. A ver, porque además es una tradición, como comentábamos antes. Yo digo que va a haber anuncios, pero en materia de crédito con aval del Estado es probable que no. Pero sí van a haber anuncios, no tantos como otros años, pero sí van a haber anuncios. Claro, que decimos que es un hito finalmente en gobiernos de 4 años, la tercera cuenta pública, porque es la última en que se pueden hacer efectivamente promesas. La próxima ya sí tiene que ser de balance 100%. Porque, digamos, cambia el gobierno para dónde va. Que le hables a la coalición también. Ha ocurrido más un presidente que en la última cuenta pública como que deja hitos para la coalición pensando en que sea elegido su candidato. Claro, el tema es que hace ya varios años que eso no pasa. Bueno, que sale electo el contrario, ¿no? Pero el esfuerzo hay que hacerlo. Está. Gracias, Dani. Seguimos en contacto. Daniela. Que estén bien.